Es Judith Irma Vargas Cuti. Soy estudiante de la carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Es un gusto dirigirme al docente de la unidad. Hoy les voy a hablar sobre el tema realidad política. Primeramente se preguntarán, ¿qué es la realidad política? La realidad política es una abstracción que por medio de la cual se designa la existencia real y efectiva de todos los seres humanos y las cosas. La realidad política, la misma palabra lo dice, lo real, lo que acontece en una nación. Por otra parte, también la realidad política no es igual a todos, debido a que todos los países son diferentes, tienen sus propios valores, religiones, creencias y culturas. La palabra política designa siempre un sector social de la realidad humana. La política como realidad humana supone ante todo la existencia de seres humanos que viven en una interacción constante. Características de la realidad política. Se trata de sistemas de cargos o roles diferenciados y jerarquizados. Se caracteriza por ser múltiples, polifacéticas, variables, simbólicas y multireaccionadas. La realidad política del Perú en tiempos de 1990. Cuando se produjo el autogolpe en 1992, el Perú apenas se encontraba iniciando su camino hacia la estabilidad social. La economía peruana todavía padecía altas tasas de infracción. El país había logrado reinsertarse en la comunidad financiera, como también la recuperación económica constituida era un sueño para todos los peruanos. Las acciones de los grupos subversivos seguían armados. Había peleas, choques, bombardeos, explotaciones y los apagones que sucedían cada semana. Les voy a hablar sobre la realidad política del Perú en los últimos años, donde había autogolpes, gobiernos de transición, reelecciones, gobiernos democráticos, conflictos sociales. La realidad política peruana de este ciclo. Después de la caída del gobierno de Fujimori, la política peruana no ha mejorado sus niveles de institucionalización. En julio del 2002, por iniciativa del gobierno de Toledo, el llamado Acuerdo Nacional fue firmado entre diversas fuerzas populares y políticas y sociales. Se trató de una serie de objetivos que se debían alcanzar en los siguientes 20 años. Sin embargo, su contenido fue general e ineficaz, sin especificar prioridades, ni procedimientos, ni maneras concretas de llevarse a cabo. El gobierno de Toledo, en efecto, no hizo nada, como su sucesor García. Durante la segunda gestión presidencial del aprismo, tampoco hizo nada García. Dio más importancia a sus juicios y decisiones personales. El gobierno de Ollanta siguió el mismo camino que sus antecesores. No mejoraron nada, no cambiaron nada de Perú. La realidad política dentro de 5 años en el Perú. Como vemos, en 5 años tuvimos 4 presidentes. Cuando entra el periodo de Pedro Pablo Kuczynski, vemos que renuncia por su permanente incapacidad moral o física. Después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, le dieron el cargo a Martín Vizcarra. Al empezar con su mandato, empieza la pandemia, empiezan las fuerzas de mafias dentro del Congreso, la mediocridad del presidente y su entorno abrieron una nueva temporada de crisis político, por lo tanto fue vacado. Después de la vacancia de Martín Vizcarra, la nombraron como presidente a Manuel Merino, donde duró apenas 5 días, porque el pueblo no quería, donde renuncia el 15 de noviembre tras una intensa jornada de protestas que dejó 2 muertos. Tras la renuncia de Merino, fue elegido Francisco Sagasti, donde Sagasti se enfrenta, así como a Vizcarra,
a la pandemia con un sistema de salud colapsada y una población mayoritariamente en la informalidad, donde todo el Perú sufría de crisis económica. Finalmente, Sagasti realiza las elecciones nacionales, donde entra la realidad política actual en el Perú. Tras ganar las elecciones, el gobierno de Pedro Pablo de Pedro Castillo, disculpen, empieza la presidencia del 28 de julio del 2021, donde continúa enfrentando con la pandemia de COVID-19, donde acatan algunos electores del otro candidato, donde el Congreso quiere y busca su vacancia por no formar bien su gobierno, donde no cumple su palabra, donde señalan los supuestos contradicciones y mentiras del presidente Castillo, las investigaciones fiscales. El Perú entra en crisis político, como también crisis económico, conflictos sociales, donde el pueblo se levanta por la alta subida de precios, donde hay delincuencia. El pueblo se levanta y busca la vacancia de Pedro Castillo. Gracias.